Que Jesús haya muerto por nosotros nos da salvación. El simple hecho de ir a esa cruz y entregarse siendo santo por cada uno de nosotros nos da derecho a ser salvos. Pero el que haya resucitado significa que nos da vida aparte de la salvación. Nos da vida y nos da poder, autoridad. Y ese es el beneficio de la resurrección. La muerte de Jesús en la cruz nos da salvación. Que Jesús haya resucitado nos posiciona no solamente como hijos, sino como hijos con herencia en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 24, versículo número 6. Son pocos los que han decidido renunciar al para mí y vivir para alguien más. Y Dios hablaba a mi corazón eso y decía: Adrián, no vivas para ti, vive para los demás. Renuncio a mis sueños, renuncio a lo que yo soy, renuncio a mis anhelos. Yo creo que fue lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús decidió no vivir para Él, sino vivir para alguien más. Amén. No vivió para sus propios sueños y anhelos. Vivió para que los tuyos se pudiesen cumplir. Para que tus propósitos fueran mejores. Para que tu propósito fuera bueno. Para que tu plan fuera bueno. Para que tu pensamiento fuera bueno. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a la tierra y cuando nace nunca se olvidó de que estaba aquí con un propósito. Todos nosotros sí. Cuando nacimos, es más, unos ni lo sabíamos, porque nuestro padre no nos lo enseñó. Amén. No nos enseñaron que teníamos un propósito en la tierra. Creyeron o nos enseñaron a vivir la vida, a disfrutar de la vida, que el máximo sueño era casarte, que el máximo sueño es tener hijos, que el máximo sueño es tener una buena casa, que el máximo sueño es tener un buen carro, que el máximo sueño es tener un título. Y eso fue lo que nos pusieron en nuestra cabeza. Y cuando la persona va creciendo, siente que si no logra esas cosas, no está logrando nada en la vida. Amén. Pero hay otra cosa peor, que la persona que sí lo está logrando, siente que es superior a todos los demás. O la persona que lo está logrando siente que no le hace falta nada. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a esta tierra, la Biblia dice que cuando apenas era un niño, hay un momento en el que Él se pierde y estaba metido en el templo. Amén. La madre pasa buscando días, horas buscándolo. Y cuando lo encuentra, lo regaña por estar en el templo. Y Jesús le dice: madre, ¿sabes que en los negocios de mi padre qué? Me es necesario estar, le dice. En pocas palabras le está diciendo: madre, no te olvides cuál es el propósito real de estar en esta tierra. Amén. Madre, no te olvides. A lo mejor María estaba pensando que Jesús lo empieza a buscar en todas partes. Quizá lo buscó con Juanito, el Bautista. Lo buscó con Pedro, lo buscó con Pedrito, con quien sea, ¿no? Lo empieza a buscar. Está en tu casa, debe estar jugando. Y lo empieza a buscar en todas partes y tardó tanto tiempo en encontrarlo. ¿Sabes por qué? Porque su madre creyó que Jesús tenía que estar haciendo lo que otros hacen. Si María hubiera entendido o no hubiera perdido de vista el propósito de Jesús en la tierra, el primer lugar donde hubiera buscado hubiera sido en el templo. ¿Sí o no? Amén.
Si tú le preguntas a un niño, ¿a dónde quieres ir al fin de semana? El niño, ¿qué va a decir? A las pizzas, al parque. ¿Sí o no? A las albercas. ¿A dónde quieres ir de vacaciones, mijo? A las albercas. Que un niño te diga, a la iglesia, eso es extraño. Pero si yo sé que mi hijo tiene un propósito y que él ama a Dios y que busca a Dios, no se me haría extraño que mi hijo dijera, a la iglesia, papá. Cuando María pierde ese enfoque, lo busca en todas partes menos en el templo. Pero Jesús tenía claro una cosa: no vivir para Él, sino vivir para otros. Y a lo mejor Jesús pudo haber dicho, estoy perdiendo mi tiempo. Si no juego hoy a las escondidas, cuando sea viejo me voy a arrepentir de nunca haber jugado a las escondidas. Y a lo mejor Jesús decía, a lo mejor la gente decía, es que es un niño. Un niño a su edad no debe estar en un templo. Un niño a su edad debe jugar, debe hacer travesuras. Pero Jesús estaba enfocado en no vivir para Él, sino vivir para los demás. Y eso lo llevó a entregar su vida en la cruz. Celebramos que hace más de 2000 años Jesús fue entregado a los hombres, que Jesús fue crucificado, pero que también fue resucitado al tercer día. Esto es lo que llevó a partir el tiempo en dos. Esto fue lo que marcó el antes y el después. ¿Qué tan fuerte no fue esto? Que ahora celebramos el 2022 después de Cristo. Celebramos que hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años, vino un hombre que cuando sucedieron estas tres cosas parte el tiempo en dos. En un antes y en un después. Donde hasta el ateo es obligado a descansar hoy por lo que Jesús hizo hace 2000 años. Donde todo el mundo se para y reconoce, consciente o inconscientemente, que un hombre fue entregado, que un hombre fue crucificado y que un hombre fue resucitado. El problema de cada uno de nosotros, ¿sabes cuál es? El problema de nosotros es que sabemos que estamos aquí, pero a veces se nos olvida el por qué estamos aquí. Cuando pierdes tu propósito, cuando pierdes la razón, estás listo para perder tu vida. Estás listo para no sé si tú has pensado actualmente, no sé, ahora que ya estás más grande y que piensas y dices, híjole, ¿por qué no valoré cuando era niño? ¿Por qué no aproveché cuando era niño? Dices, ¿por qué no hice aquello? Sabiendo que la vida solo se vive una vez, ¿por qué no lo hice? Te voy a decir una cosa, lo peor que nos pudiera pasar a cada uno de nosotros es llegar a la muerte, llegar a la presencia de Dios y que nosotros digamos, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer cuando estuve en la tierra? ¿Por qué no hice lo que Jesús me llamó a hacer cuando yo estuve en la tierra? Hay muchos de nosotros que la vida nos va a pasar de noche. Que para cuando acuerdes vas a tener 70 años. Y vas a estar ahí sentado, viendo las generaciones y diciendo, ¿por qué no aproveché mi juventud para servir a Dios, para buscar a Dios, para serle fiel a Dios? Va a llegar un momento en nuestra vida donde te vas a dar cuenta que no valía la pena frustrarse por tantas cosas que no tienen sentido. Va a llegar un momento en tu vida donde si no entiendes a qué te trajo Dios, si no entiendes por qué estás aquí, va a llegar un momento en tu vida donde vas a decir, ¿por qué no aproveché mi juventud? ¿Por qué no aproveché a mi esposa? ¿Por qué no aproveché a mis hijos? ¿Por qué no aproveché lo que Dios había puesto en mi mano? Y vamos a arrepentirnos de no haber valorado lo que Dios había puesto en nuestra vida. Y se nos olvidó que Dios nos llamó a estar en este lugar. ¿Sabes? Si Jesús pagó un precio muy alto, dice la Biblia, es para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Lo mejor que nosotros podemos hacer para decirle gracias a Jesús, ¿sabes qué es?
teniendo una vida abundante, teniendo una vida digna del sacrificio de Jesús en la cruz, teniendo una vida digna del sacrificio de Jesús. Cuando Jesús va a esa cruz nos da salvación, pero cuando nos resucita nos da vida abundante en esta tierra, nos da poder, nos da autoridad. Y por eso dice, mereces ser sano, mereces ser libre, mereces ser bendecido, mereces ser próspero. Y empieza la Biblia a hablar, mereces ser más que vencedor en esta tierra. Una cosa es que si tú mereces ir a la cárcel por un pecado, por un crimen, y que cuando llegues ahí se haga un juicio, y que cuando el juicio se haga alguien venga y diga, ¿sabes qué? Déjalo, yo pago por él, y te dejen libre, ¿sí o no? Sí, ok, te dejan libre, sales. O alguien se echa la culpa por ti, no fue él, fui yo, y te dejan libre. Pero otra cosa es que te dejen libre y que te den oportunidades de trabajo. Fue lo que hizo Jesús, es igual a lo que hizo David con Mefiboset. Mefiboset merecía morir. ¿Por qué? Porque era del linaje de Saúl. Cuando en los tiempos antiguos, cuando había un rey y ese rey era desechado, ser familiar de un rey tenía privilegios. Amén. Y es que eras de la realeza, no eras un plebeyo, eras de la realeza. Por ende, podías vivir en un palacio, podías comer del palacio, tenías tierras, tenías posiciones, tenías esclavos, tenías gente a tu mando. Pero había una sola cosa que no era tan buena, y era que si algún día ese rey era desechado, desterrado, y se posicionaba otro rey, toda la familia tenía que morir, para que nadie pudiese reclamar el trono algún día. Para que nadie pudiese reclamar el trono algún día, tenían que morir. Mefiboset es llevado por la nodriza a otro lugar, lo esconde. Cuando David llega a posicionarse como rey en lugar de Saúl, se lo llevan corriendo, lo esconden porque sabían que tenía que morir. Pero David hace algo, y es aquí donde vemos el prototipo de Jesús en David. David dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl por quien yo pueda hacer misericordia? Y le dicen, hay uno llamado Mefiboset. Y dice la Biblia que David dijo, tráiganlo. Van por Mefiboset. Llegan los soldados por él, llega el ejército por él. Y me imagino que Mefiboset en ese momento, cuando iba camino hacia el palacio, él decía, voy a morir, me van a matar, voy a morir. Llega al palacio, indefenso, lisiado, sin poder defenderse. Entra al palacio. Me imagino a Mefiboset pensando, me van a avergonzar. Todo el mundo va a ver cómo voy a morir. Pero cuando está ahí, David hace algo. David le dice, siéntate a la mesa. ¿Usted sabe lo que significa sentarse a la mesa? Come, bebe de lo que hay en la mesa. Le estaba diciendo, disfruta de lo que hay en este palacio. David le estaba perdonando la vida a Mefiboset, le estaba dando salvación. Diga conmigo, salvación. Me imagino que en ese momento Mefiboset pensó, ok, ahorita acabando regreso, allá en mi pueblo no me la van a creer. Cuando vaya a Lodebar y les cuente que me senté con David, que me perdonó la vida, que ya no me tengo que esconder, no me la van a creer. Amén. Pero antes de irse, David le dice, hey, ¿a dónde vas, Mefiboset? No te vas a ir, no solamente te doy salvación. Le habla a un hombre, le dice, ¿sabes qué? Dale tus tierras a él.
Y ponle trabajadores que trabajen en esa tierra. Amén. La Biblia dice, no vas a regresar al lugar donde estabas. No vas a volver a ser pobre. Ahora vas a ser bendito por causa mía. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Merecíamos morir. No merecíamos que nos rescatara, mas sin embargo lo hizo. Nos sentó a la mesa y pudimos comer de su gracia y de su misericordia. ¿Sí o no? Y no solo eso, sino que después de ahí dijo, no te vas. Te voy a repartir tierras para que las trabajes. Te voy a dar una misión, te voy a dar un proyecto, te voy a dar una visión. Voy a hablar a tu vida, voy a hablar a tu corazón, te voy a dar un propósito. No solamente nos salvó Jesús, nos dio un propósito. Dijo, no solamente quiero hacer misericordia de ti, quiero darte gracia también. Quizás no debería ni tenerte en mi palacio, pero no solamente estás en mi palacio, eres parte de mi palacio. Amén. Y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo conmigo. Me rescató, me salvó, me sentó a la mesa, pero me dio un propósito. Amén. El problema es que muchos de nosotros todavía estamos en ese ínter. Que quizás estamos sentados a la mesa. O otros quizás apenas nos vamos a sentar a la mesa. Y necesitamos brincar ese ínter donde Jesús entregue su propósito en nuestra vida. Y entendamos que si hizo misericordia de nosotros, es porque Él tenía un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Jesús va a la cruz, nos da salvación, pero después resucita para darnos vida, darnos autoridad y darnos poder a cada uno de nosotros. No quiero que la vida te pase de noche y que cuando llegues a la vejez digas, ¿de qué me sirvió todo por lo que me frustré en esta vida? ¿De qué me sirvió todo lo que el mundo decía que ese era el máximo sueño a alcanzar? ¿Para qué vivir para mí cuando puedo vivir para alguien más? ¿Para qué vivir para mí cuando puedo vivir para Dios? ¿Para qué nos serviría afanarnos tanto por cosas sin sentido? No pierdas tu vida, vive la vida, disfruta lo que Dios te ha dado hoy, pero vívela para Dios. Si todavía no te has enamorado de Dios lo suficiente, entonces hay que conocerlo más, hay que apegarnos más, hay que entregarnos más. Y entre más nos apeguemos, ¿sabes qué va a pasar? Más te vas a enamorar de Él. Y entonces te vas a dar cuenta que entregarle tu vida a Dios no es sacrificio, es deleite. Jesús resucitó, no está muerto. Él vive y vive para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Lo crees? Dale un aplauso fuerte al Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y ¿qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? En el nombre de Jesús. Dice Jesús una cosa, aunque esté muerto, aunque muera en esta tierra, vivirá para siempre. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice Jesús. O sea, no morirá para siempre. ¿Ven? Vamos a sufrir una muerte terrenal. Pero dice, pero el que cree en mí no va a morir eternamente. Esto es en lo que nosotros creemos. Creemos que hay vida después de la muerte. Creemos que el que cree en Dios vivirá eternamente.
que morirá en esta tierra, pero no eternamente, solo por un tiempo, para vivir toda una vida eterna. Esto es lo que predicamos, en esto se basa nuestra creencia, o esto es nuestro credo. Creemos que viviremos eternamente. Una vez una persona me dijo esto. Me dijo: Adrián, ¿y qué pasaría si tú, que decidiste entregar tu vida porque crees que hay una vida eterna, y qué pasaría que después te des cuenta que no hay una vida eterna? Y le dije: bueno, si no hay una vida eterna no me daría cuenta, porque me quedaría muerto y ya no sabría nada de mí. ¿Sí o no? Y después dijo: que ya no me contestes nada. Le dije: no, sí te voy a contestar, escúchame. Le dije: mira, si hay una vida eterna, gloria a Dios, y habré aprovechado mi vida de la mejor manera porque decidí invertirla en Jesús. Amén. Le dije: y si no existiera una vida eterna, como quiera ganaría, porque lo que me da Jesús es bueno. Lo que Dios me da a mí es bueno. Cambió mi vida. Me enseñó a amar a mi familia y a mis hijos. Me enseñó a ser bueno con el prójimo. Me enseñó a disfrutar todo lo que yo tengo y amar y valorar todo lo que tengo. Me ayudó a sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Sacó una mejor versión de mí. Me hizo disfrutar la vida sin hacerme daño. Así que hay o no hay vida eterna, en las dos cosas yo gano. Le dije: pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si tú estás disfrutando la vida como loco aquí? Te estás peleando con todos, te estás haciendo daño lo más que puedes, y que mueras y que te des cuenta que sí había una vida eterna. Que cuando lleguemos a su presencia, el Señor diga: hijo, preferiste lo poco por lo mucho. Decidiste entregar tu vida a tus deleites, a tus pecados. Llegas a su presencia y el Señor te dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y te toca una eternidad, pero no en el cielo. No es un cuento, eso es lo que su palabra enseña. Y le dije yo: tengo más que ganar yo que tú. Jesús le dijo: yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después pregunta: ¿crees esto? Porque si lo crees, vivirás para Él.